Estamos en línea. Natalia Pelevina, política opositora, miembro del Consejo Político del Partido Parnas. Natalia, le damos la bienvenida al aire de Freedom. Hola, muchas gracias. Bloomberg escribió hace unos días que el nivel de pérdidas en el frente podría cambiar de alguna manera. El proceso de negociación, pero no en el sentido de que Putin vaya a lamentar las víctimas de carne de cañón, de los asaltos. Pero hace unos días hablamos con Igor Yakovenko, periodista y sociólogo ruso. Él no cree que a Putin le importe en absoluto el nivel de pérdidas del ejército ruso. Sin embargo, ¿usted qué opina? ¿Hasta qué punto una cosa puede estar relacionada con la otra? El nivel de pérdidas y el proceso de negociación. Bueno, estoy de acuerdo con Igor Yakovenko en que el nivel de pérdidas no afecta emocionalmente a Vladimir Putin de ninguna manera. Otra cosa es que si quiere seguir luchando, necesita reponer las filas de los que quedan allí, es decir, estas pérdidas irreparables. Hacerlo era posible hasta ahora, pero es difícil decir si realmente esto continuará así en el futuro. Ayer mismo me enviaron un video, un autobús con algunas personas de la India, hombres con uniforme militar y una mujer que los acompaña, y todos ellos cantan algo, Kalinka, Malinka o algo por el estilo. Y una conocida me escribe, bueno, dice, ¿entiendes que esto es como si fueran algún tipo de obra o algo así, pero en realidad al parecer los están enviando al frente? Así que creo que recurren a métodos muy diferentes y a todo tipo de recursos, por así decirlo, para seguir llenando esas filas. A largo plazo, si Putin sigue, por así decirlo, empujando con esa locura suya y manteniendo esa línea, si sigue adelante rompiendo todo, por supuesto, tendrá que ingeniárselas de alguna manera. De nuevo, hay todo tipo de personas que todavía viven en Rusia y que están en edad de ser reclutados. Me dicen, yo por supuesto me comunico a propósito para obtener información y me dicen, mira, si hay una movilización, otra vez habrá colas simplemente enormes y absurdas. Habrá filas en la frontera con Kazajistán y otros países, como ya ocurrió la vez anterior cuando hubo movilización. Es decir, muchos, la mayoría por supuesto, ya entienden qué tipo de guerra es esta, cuáles son las pérdidas, qué alta es la probabilidad de no regresar con vida y no querrán ir allí. Aparentemente por esta misma razón hay cada vez menos personas, menos hombres que gracias a Dios rechazan incluso el dinero que les prometen por ir a luchar. Es decir, en este sentido, por supuesto, su recurso, el recurso de Putin poco a poco se está agotando. No es que ya se haya reducido completamente a cero, todavía no. De nuevo, todavía existe. Estos países al parecer seguirán enviando a su gente. Ahí está Corea del Norte, incluso la India. Posiblemente ya lo esté haciendo, aunque claro, esa es información no confirmada. Pero de nuevo, la pregunta es por cuánto tiempo. Por eso la cuestión no es cuánto pierde, sino cómo podrá compensar esas pérdidas y en base a eso actuará. Ese será su cálculo. Sin duda ya no se va a preocupar por eso. 4 años después que estamos perdiendo a muchos, eso en absoluto es un factor para Putin. Pero cómo reponer las filas para poder continuar al menos al mismo ritmo, bueno, eso y la ofensiva, como ellos creen que siguen avanzando, esa es la gran pregunta. Y por cierto, muchos han notado que ya desde hace bastante tiempo él no aparece en pantalla ni cuenta cómo todo le está saliendo bien en el frente. En Los héroes del aseo así llamados. Bueno, lo ha notado bien, sí, la India. Pero la India, África, en realidad no van a salvar la situación. Los números allí son pequeños. Aquí puede haber un cierto elemento propagandístico. Sí, se niegan a luchar por dinero. Sí, las regiones están reduciendo los pagos. Por cierto, las cárceles se están vaciando, el recurso ya se está agotando. Tendrán miedo de enviar a los reclutas porque ya ha habido precedentes, incidentes y demás. ¿Cómo podría verse esta movilización encubierta? ¿Qué otras lagunas puede aprovechar el Kremlin para evitar esas colas en la frontera, como usted dice? Bueno, a los inmigrantes los obligan a firmar contratos bajo todo tipo de presión, por así decirlo. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo y siguen yendo a las cárceles, eso también es sabido.
La policía, digo, probablemente también está haciendo bien su trabajo en ese sentido, en tándem con las oficinas de reclutamiento militar respecto a los detenidos y la oferta inmediata, junto con la acusación de firmar un contrato. Sí, 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 todo eso está ocurriendo. Además, al mismo tiempo, las citaciones llegan a la gente de manera completamente aleatoria también, y aquí ya es al azar. La persona se asusta mucho. Por miedo a las posibles consecuencias, irá al final a la oficina de reclutamiento militar. O tal vez no haya perdido la cabeza y no irá, o quizás se esconda, o incluso espere que simplemente se olviden de esa citación. Bueno, es decir, es una movilización gradual, como muchos la llaman. Todos estos años ha estado ocurriendo de una forma u otra y sigue ocurriendo. Creo que salir de nuevo en pantalla y decir abiertamente que la situación es tan mala que vamos a anunciar una movilización masiva y general, creo que él no lo hará y más bien simplemente lo dejará pasar hacia abajo. Habrá una orden de que se necesitan cierta cantidad de personas y ellos intentarán llenar esas filas con las fuerzas y los recursos que justamente ahora estamos discutiendo. Pero sin duda, esas posibilidades con el tiempo van disminuyendo cada vez más. Incluso matemáticamente simplemente funciona así. Por eso, cuánto tiempo durará este recurso, ya que, por supuesto, nadie tiene cifras exactas. No podemos decir con certeza que le alcanzará, no sé, para 3 meses, 6 o 1 año. Es difícil de decir, pero el recurso sin duda se está agotando, eso es 100% seguro. En su momento, Volodymyr Zelensky dijo que Putin estaba considerando la posibilidad de hacer una pausa temporal en la guerra. Y ahora, en el Kremlin, están buscando una especie de solución universal, ya saben, para venderle esa pausa a los rusos como si fuera una victoria. Bueno, desde su punto de vista, ¿qué podría vender Putin a los rusos como una victoria si en realidad todos lo saben? Desde los blogueros C hasta los rusos normales, los que piensan con sensatez, consideran que Putin simplemente no tiene ninguna victoria en el frente. Bueno, en una dictadura es así, se puede decir cualquier cosa y la gente lo aceptará y no habrá ninguna pregunta ni de la sociedad y mucho menos de los periodistas. Se puede, por decirlo de alguna manera, atrapar un cerdito, mostrarlo en la pantalla y decir, lo estuvimos cazando durante 4 años, por fin lo logramos, alcanzamos la meta, esta es nuestra victoria, esto es un logro. Ahora exagero a propósito para mostrar el absurdo, pero él puede presentar cualquier cosa como si ya se hubiera logrado. A eso es a lo que íbamos. Y viendo en qué estado, según encuestas independientes, que reviso periódicamente con absoluto horror, la gente está en un estado de absoluta falta de pensamiento. Simplemente no entiende nada en absoluto, ya no comprende cómo está organizado el mundo, ni entiende lo que hace Rusia, en general no entiende nada. Este es el sentimiento y es absolutamente sincero. No les pagaron por estas respuestas. Y esto es absolutamente sincero. La gente piensa que... ¿Y a qué te refieres en general? Ucrania casi atacó a Rusia desde el principio. Bueno, eso es simplemente una revolución de conciencia completa. Por eso, sí, a esta mayoría, a esta gente completamente embaucada, atontada, y no solo en estos 4 años, sino que ya antes se venía haciendo un gran trabajo en esa dirección, lo que les digan, eso repetirán. Sí, así somos nosotros, qué bien. Un pequeño grupo de personas simplemente dirán, escuchen qué fue todo esto en realidad. Son solo unas pocas personas que normalmente no están en el espacio informativo, hace mucho que no las dejan entrar allí, a esas personas que piensan libremente y analizan, por eso esto no influirá en nada. En principio, por una victoria puede vender lo que sea, y el hecho de que necesita una pausa y que lo más probable en un futuro cercano, en este sentido es posible que finalmente sí llegue una verdadera pausa. De hecho, habrá un alto el fuego, es decir, un cese de hostilidades, al menos por algún tiempo. Estas son las circunstancias en las que Putin tal vez aún no se encuentra, pero en las que estará en un futuro cercano. A esto puede llevar la situación. Otra cosa es que, por supuesto, no se le puede confiar ni considerar que esto sea algo definitivo, un tema resuelto. Bueno, por desgracia no se puede pensar así.
Hay muchísimos matices, hay mucho que discutir aún con Occidente, que por supuesto debe dar todas las garantías posibles a Ucrania antes de cualquier cosa. Todo esto, el esquema futuro, cómo se implementará el alto el fuego, sin garantías serias, esto es imposible, pero creo que él lo busca, creo que ya quiere salir poco a poco de esta situación difícil. Y como ya dije, creo que él mismo entiende que podrá vender prácticamente cualquier cosa como una victoria y la gente se alegrará, una parte de ella y otros simplemente dirán, bueno, gracias a Dios que terminó. Quienes desde el principio no estaban realmente entusiasmados con esta guerra. El despertar de los rusos. ¿Puede imaginarse una toma de conciencia como la de los alemanes después de Hitler? ¿O eso es imposible con el gobierno actual, con Putin, con ese nivel de propaganda? Pienso en eso todo el tiempo, muchísimo, porque ese es un punto clave. ¿Y qué pasará con la gente después de esto? Con Putin no cambiará nada, es imposible. Con Putin la misma narrativa seguirá, de alguna manera siempre se interpretará a favor de este régimen, por eso la gente no llegará por sí sola, ya no llega a la verdad por sí misma, ya no lo hace. Entonces, eso debe cambiar. El poder, después de que cambie el poder, ya está claro que habrá cierta confusión, no se sabe bien qué, pero ya empezarán a surgir algunos brotes de verdad, a nacer, tal vez se abra una ventana de oportunidades para personas con otras opiniones políticas y entonces empezará a aparecer algo, algunas otras corrientes dentro de esa sociedad, pero no me imagino cuánto tiempo debe pasar antes de que la sociedad en su conjunto, no solo algunas personas individuales, realmente se den cuenta de lo que han hecho, por decirlo suavemente, de lo que han hecho, de qué infierno fue eso. Qué culpa tan terrible recae sobre ellos por eso. Además, soy absolutamente partidario de que existe el concepto de culpa colectiva, no penal, sino esta responsabilidad de conciencia. Y cuando sean mayoría, eso nunca ocurrirá. Nunca será el 100% de quienes lo acepten, pero para que bastantes personas lo comprendan, creo que deben pasar décadas, porque todavía estarán durante mucho tiempo todas esas personas que regresaron de esa guerra, sus familias. Por supuesto, ellos negarán que todo eso fue un crimen. En la sociedad habrá muchísimas emociones dolorosas sobre este tema, por eso es un proceso muy, muy, muy largo. Pero si tiene éxito, será la única oportunidad para Rusia de sobrevivir de alguna manera y seguir existiendo. Hablemos de la vía de las negociaciones. Y Moscú intenta ofrecerle a Trump ciertos incentivos económicos. Eso fue en Estambul, pero entonces Trump dijo categóricamente que mientras no se resolviera la cuestión de Ucrania, no habría ningún contacto económico. Ahora se habla insistentemente del paquete de Dmitriev por 12.000 millones de dólares. ¿Cómo cree usted que la vía de las negociaciones y la resolución de todas las cuestiones relacionadas con la guerra pueden, por así decirlo, ser saboteadas por los rusos? Me refiero a eso. ¿El Kremlin con estos coqueteos económicos con Trump? Pueden hacerlo de manera bastante seria porque son más astutos que él. Él es un narcisista, de hecho sufre de una forma clínica de narcisismo. Psicológicamente no está equilibrado y eso que ahora estoy tratando de ser suave, es una persona desequilibrada y por eso los enfoques vienen desde posiciones muy diferentes. La parte rusa, ¿no? Astutamente. Además de esto, existe también otro aspecto relacionado con esta expresión. Se muestran sumamente pragmáticos, actúan con un cinismo absoluto y poseen una vasta trayectoria y experiencia en cómo doblegar voluntades, presionar y sobornar. Y así sucesivamente, es decir, en un lado chantajean o hacen otras tácticas. En cuanto a si esto aplica a Trump, no lo sabemos, aunque hay teorías de que lleva tiempo bajo su control y todo lo demás. Yo creo que no está bajo su control, lo más probable. Simplemente es una persona bastante tonta y astuta y sabe manipular a gente como él. Y sin duda, esos son precisamente estos representantes rusos. Sinceramente, creo que este es precisamente
uno de esos casos. Y por eso está claro que ellos, en muchos casos, y lamentablemente lo hemos visto repetidamente durante este año hasta ahora, ellos lograban inclinarlo hacia su lado. De nuevo, con certeza, ¿cómo exactamente lo hacían? Solo podemos, no lo sabemos, solo podemos suponerlo. Pero, ¿qué es lo que suelen tener en esa dirección? Éxito, ellos me parece, se sienten bastante cómodos en esto. En general, sienten que siempre podrán, sí, si ya han tenido éxito con ellos, de hecho, y trabajan juntos, le sugieren en qué debe presionar, qué debe decir, qué imagen debe enviarle para que él entonces vuelva a ponerse del lado de Rusia, vuelva a decir que Zelensky está equivocado en todo y así sucesivamente. Desafortunadamente, esta es la situación que tenemos ahora. Existe la posibilidad de que en un futuro cercano Trump no tenga tiempo para toda esta historia. Dicen que eso no es ni bueno ni malo, pero él podría se verá obligado a ocuparse de su política interna porque pronto habrá elecciones y a los republicanos les va muy mal. Por eso es posible que su enfoque se desplace completamente hacia allá, alejándose de la política exterior. Bueno, veremos qué sucede allí. Antes de eso, aún podrían ocurrir algunos acuerdos con la participación de Estados Unidos. Sinceramente, yo no creo mucho en eso porque como negociador Estados Unidos ahora se ve muy mal, en mi opinión. Natalia, gracias por su opinión, gracias por haberse unido a nuestra transmisión. Natalia Pelevina, política opositora, miembro del Consejo Político del Partido Parnas, estuvo en contacto con nuestro estudio.